Saludos a todos detrás de la cámara. Estos son los titulares escogidos para el día de hoy, 7 de agosto. Oriente Medio se prepara para una posible guerra más amplia a medida que aumentan las tensiones tras los ataques israelíes al Líbano y a Irán. Israel intensifica los ataques contra Cisjordania y mata al menos a 8 palestinos. El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel dice que matar de hambre en Gaza es moral y justificado, mientras el hambre infantil se dispara. La ONU despide a personal adicional después de que una investigación encontrara una posible participación en el ataque del 7 de octubre contra Israel. Jordania dice que si se presiona a Israel a aceptar una tregua, se podría detener la escalada en esta guerra. Turquía solicita unirse a la causa por genocidio contra Israel en la Corte de la ONU. Se disuelve el Parlamento de Bangladesh. Líderes estudiantiles piden que Muhammad Yunus dirija el gobierno interino. Los mercados globales bursátiles se recuperan después de caer en picada por los temores de recesión en los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud dice: el calor extremo causa más de 175,000 muertes en Europa cada año. Hombres armados y agricultores atacan pueblos indígenas en Mato Grosso do Sul, en Brasil. Putin acusa a Ucrania de una provocación a gran escala con su incursión en el suroeste de Rusia. Organizadores cancelan conciertos de Taylor Swift en Viena por temor a un atentado. La policía británica se prepara para nuevos disturbios mientras Starmer promete una acción rápida. Nigeria, Kenia, Indonesia y otros advierten a sus ciudadanos en el Reino Unido que estén alerta en medio de disturbios de extrema derecha. El jefe del Pentágono revoca acuerdos de declaración de culpabilidad con 3 sospechosos del 11 de septiembre. Mercenarios rusos de Wagner Group detectados en medio de protestas electorales en Venezuela. Al-Shabaab se atribuye el ataque en la playa de Mogadiscio que mató a 37 personas. Cientos de personas se concentran en la capital de Somalia contra la brutalidad yihadista. Musk demanda a anunciantes por presunto boicot masivo. Ahora entremos en algunos detalles de estos titulares. El presidente Biden se reunió con su equipo de seguridad nacional el lunes de esta semana y con su comandante de CENTCOM para discutir la situación en el Oriente Medio. Concurrentemente, las embajadas de países extranjeros están evaluando cómo se está llevando a cabo el desalojo de sus ciudadanos del Líbano y de la región en general, debido a la creciente posibilidad de que se desate una guerra a gran escala. Además, han comenzado a salir imágenes de turistas llenando el aeropuerto de El Líbano, con largas filas tratando de salir de ese país. Solo podemos tener la esperanza de que todas las partes de este conflicto tengan la decencia de no comenzar hostilidades a gran escala hasta que los turistas y ciudadanos extranjeros puedan salir del Medio Oriente, donde hasta ahora no hay ninguna información referente a que el grupo terrorista Hezbollah, en este caos, haya tomado turistas de rehenes. Mientras tanto, en Europa, el jefe de los derechos humanos de las Naciones Unidas y el jefe de política exterior de la Unión Europea son los últimos líderes mundiales en pedir una reducción considerable en las hostilidades con urgencia en el Medio Oriente, producto de la información que tienen de que Irán tomará
represalias contra Israel. O sea, que todas las señales indican de que Irán va a ejecutar su venganza por la muerte de Ismail Haniyeh. Por otro lado, se informa de que las Fuerzas Armadas de Israel han incrementado sus operaciones militares en Cisjordania, donde están llevando a cabo una redada contra lo que ellos clasifican como terroristas en la ciudad de Jenin y en otras zonas de Cisjordania. Unos reportes indican de que han muerto por lo menos 8 palestinos y otro reporte indica de que las fuerzas de Israel le quitaron la vida a por lo menos 4 personas. No les puedo decir si los 8 palestinos y los otros 4 palestinos fueron en la misma localización o en diferentes sectores de Cisjordania. Presumo que estas operaciones militares se han intensificado debido a las noticias de ayer, donde mencioné un ataque mortal con un cuchillo en Tel Aviv por parte de un palestino y otro ataque en Jenin perpetrado por otro palestino que atropelló a varios israelíes con su vehículo y después trató de matar a otros israelíes con un cuchillo. En un comentario que para mí acaba de convertir al ministro de Finanzas de Israel en uno de los posibles israelíes que van a ser acusados en la Corte Internacional Penal, el señor Bezalel Smotrich indicó en una conferencia que matar de hambre a los palestinos está justificado. Voy a citar las palabras de Smotrich, que dijo, y cito: "Nadie nos va a permitir que 2 millones de civiles mueran de hambre, aunque esté justificado y sea moralmente correcto, hasta que liberen a los rehenes". Cierro la cita. Recordemos que cuando él habla de matar de hambre como una acción justificada y moral, se refiere también a mujeres, niños, mujeres embarazadas, ancianos y varones que no tienen nada que ver con Hamas. Este es el señor que yo les indiqué que es un activista en el movimiento para expulsar a todos los palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Además dijo que había que remover por completo la amenaza de un Estado palestino. En uno de los resúmenes noticiosos anteriores, yo les indiqué a ustedes que el Parlamento de Israel había calificado al brazo de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza, que conocemos como la UNRWA, como una organización terrorista, donde esto implica que cada miembro de esa organización es un blanco militar. O sea, que todos sus miembros, culpables o inocentes, están destinados a morir. Sobre este asunto se informa que las Naciones Unidas han estado despidiendo personal que han identificado que de alguna manera o de alguna forma estuvieron directa o indirectamente ligados al ataque del 7 de octubre por parte de Hamas contra la población de Israel. Durante el día del lunes, la UNRWA despidió a 12 empleados y tiene a 7 en licencia administrativa sin paga, en lo que culminan las investigaciones en su contra. Las Naciones Unidas no ha indicado cuántos de los que trabajaban en la UNRWA han sido despedidos por las mismas razones. La noticia tampoco dice si las Naciones Unidas le está informando los nombres de estas personas a las autoridades de Israel. El ministro de Relaciones Exteriores del país de Jordania, que queda en la frontera este de Israel, llamado Ayman al-Safadi, señaló durante el miércoles de esta semana que hay que utilizar la fuerza para que Israel acepte un acuerdo de alto al fuego con el grupo palestino de Hamas en la Franja de Gaza. Aquí estamos hablando de la presión política mundial para que Benjamín Netanyahu acceda a un alto al fuego. Según el ministro de Jordania, esto podría detener el ataque que va a realizar Irán contra Israel. Aparentemente el ministro de Jordania no especifica cómo se llevaría a cabo esta presión para obligar a Israel a llegar a un alto al fuego, donde también hay que considerar que ahora el nuevo dirigente de Hamas,
es el sangriento asesino Yahya Sinwar. Yo, pensando como los locos, solo me puedo imaginar de que este ministro está hablando de un boicot completo contra Israel. O sea, que todo país congele cualquier exportación o importación relacionada con Israel, donde además supongo que eso incluye que Estados Unidos paralice todo armamento destinado a Israel. Turquía, que forma parte del grupo de naciones que más critica las acciones de Israel contra el pueblo palestino, donde les he indicado antes de que ha permitido que oficiales de Hamas y oficiales de Irán se reúnan en suelo de Turquía, ha dicho que ningún país en el mundo está por encima del derecho internacional. Y Turquía, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, en un mensaje posteado en la red social X, y refiriéndose a Israel, dijo que el caso en la Corte Internacional Penal es extremadamente importante para garantizar que los crímenes cometidos por Israel no queden impunes. Además, el presidente turco Erdogan acusó a Israel de genocidio y pidió que sea castigado por los tribunales internacionales, y criticó a los países occidentales por su apoyo a Israel. En Bangladesh se anunció durante el día de hoy que se disolvió el parlamento, donde por este acto se abre la puerta a nuevas elecciones, producto de la renuncia de la primer ministro llamada Sheikh Hasina, que abandonó el país en un avión el lunes de esta semana, producto de las violentas protestas de grandes grupos de estudiantes. El presidente de Bangladesh ordenó la liberación de todos los presos políticos. Y lo que se espera en esos momentos es que Bangladesh sea gobernado por las Fuerzas Armadas hasta que se elija un nuevo primer ministro y un nuevo presidente de ese país. Pero tenemos que tener en la mente que esas fuerzas militares le han quitado la vida a más de 400 personas desde que comenzaron estas protestas en el mes de junio, donde 100 de ellas murieron en el último fin de semana. Los estudiantes están solicitando que el recipiente del premio Nobel llamado Mohamed Yunus sea la persona a cargo del gobierno interino en lo que se celebran las elecciones. Yo personalmente creo que hay un gran riesgo, una gran posibilidad de que los militares se queden en el poder y ocurra algo similar a lo que ocurrió en el país de Burma. Los mercados bursátiles se están recuperando después de una caída temporal. El mercado de Japón reportó que experimentó la peor caída desde el año 1987. También el mercado bursátil se vio afectado en Europa. La caída de esos mercados se alega que fue causada por la caída del mercado bursátil temporera en Wall Street, que nos deja ver la influencia mundial que tiene Wall Street sobre el resto del mundo. Hubieron compañías que no experimentaron una caída en el valor de sus acciones, y una de estas fue la compañía Northrop Grumman, que tuvo un gran ascenso en el valor de sus acciones. Esta es la compañía del complejo industrial militar de los Estados Unidos, que tiene el contrato para hacer los nuevos misiles intercontinentales Sentinel de los Estados Unidos. Como se puede ver de las siguientes gráficas, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq por los últimos 10 años, no todo es subir, subir y subir. También hay caídas, pero la tendencia general es seguir subiendo. La Organización Mundial de la Salud indicó que el calor extremo es responsable de más de 175,000 muertes cada año en Europa. Mientras tanto, en esta ola de calor, en los Estados Unidos, en el oeste del país, se continúa luchando contra una devastadora temporada de incendios forestales. En lo que va de año se estima que estos incendios forestales han quemado más de 4,5 millones de acres en diferentes zonas de los Estados Unidos. En Brasil,
Pese a que Lula está en el poder y él es un protector de los indígenas, un grupo de asaltantes armados y de agricultores atacaron durante el pasado fin de semana comunidades indígenas en el sector de Mato Grosso do Sul, que estaban reclamando sus tierras robadas. Este violento ataque dejó a por lo menos 10 indígenas guaraníes y cayouas heridos cuando los atacantes utilizaron sus armas de fuego, donde se alega que usaron balas de goma e incendiaron tiendas de campaña que habían sido colocadas por los pueblos indígenas en sus tierras. Recordemos que estas son tierras robadas a los indígenas por décadas. En respuesta, se han desplegado más agentes de ley y orden del gobierno de Brasil en esa región y fiscales están considerando abrir una investigación criminal contra los atacantes. Ataques similares se han estado realizando contra comunidades indígenas en otros sectores de Mato Grosso do Sul, cerca de la Amazonia brasileña. Esto ocurre debido a que estos terratenientes están expandiendo sus fincas para plantar soya y para criar ganado. Así que parece que Lula da Silva no tiene mucho control de esta región de Brasil. Recordemos que el método de estos ganaderos y agricultores es quemar la jungla del Amazonas para expandir sus fincas. Esta es una situación similar que se vivió en Puerto Rico hace siglos atrás, donde los conquistadores españoles le robaron las tierras a los indígenas taínos de la isla de Puerto Rico, y similar a lo que pasó en el oeste de los Estados Unidos, donde forzaron al indio americano a vivir en reservaciones, donde los colonos se quedaron con las mejores tierras. Hoy día el comportamiento de siglos atrás no es aceptable, pero continúa. Sobre el conflicto bélico de Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó este miércoles que las operaciones militares de Ucrania en la región de la zona fronteriza de Kursk, en el suroeste de Rusia con Ucrania, es una provocación a gran escala por parte de Ucrania. Esta zona queda a 320 millas de Moscú y es la que hemos mencionado en el pasado, donde están activos rusos que están en contra del gobierno del presidente Vladimir Putin, donde naturalmente a Putin le conviene enfatizar que son ucranianos y no que son rusos rebeldes. Estos rusos rebeldes salen de los bosques de Ucrania, atacan aldeas en la frontera con Rusia y regresan otra vez a territorio de Ucrania. Al presidente Putin le conviene decirle al pueblo ruso de que todos estos ataques en la frontera con Ucrania son perpetrados por ucranianos. De la misma forma que a Putin le conviene decirle a la población rusa que cada vez que conquista o que invade una ciudad o poblado ucraniano, le dice a su pueblo, a la población rusa, que las Fuerzas Armadas de Rusia acaban de liberar otro poblado o ciudad ucraniana, porque él es un liberador, proyectando que el invasor, el que ocupa tierras rusas ilegalmente, es el gobierno de Ucrania. Además utiliza la frase provocación a gran escala, porque es una frase que puede utilizar en cualquier momento para justificar el uso de un armamento nuclear táctico contra el gobierno de Ucrania. No recuerdo haberles mencionado a ustedes que la semana pasada concluyó un masivo ejercicio militar naval donde participaron cientos de barcos de la Marina de Guerra de Rusia y más de 20.000 efectivos militares en un ejercicio naval llevado a cabo en el Mar Pacífico, en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, en el Mar Caspio y en sectores del Mar Negro, en preparativos para enfrentarse a cualquier enemigo de Rusia. Pero también se condujo otro ejercicio que se clasificó como la tercera fase de los entrenamientos para utilizar armas nucleares tácticas. La gran diferencia de este último ejercicio
con los dos ejercicios anteriores de la utilización de armas nucleares tácticas es que en este último ejercicio se sacaron de sus depósitos de almacenamiento cabezas nucleares activas que fueron transportadas a las localizaciones donde estaban los lanzadores de misiles nucleares tácticos, donde estas ojivas nucleares se colocaron en la cabeza del misil. O sea, que este fue un ejercicio con balas vivas, en este caso con cohetes vivos. Esto naturalmente es parte de la operación psicológica para incrementar el miedo y el terror en el occidente. La pregunta que nos tenemos que hacer es si al finalizar este ejercicio nuclear táctico, si estas cabezas, si estas ojivas nucleares fueron extraídas de los misiles y regresadas a los depósitos de almacenamiento, o si se quedaron instaladas en los cohetes de los lanzadores, prestos a ser utilizados en cualquier momento. Como ustedes saben, les mencioné en las noticias anteriores que el ataque de la semana pasada que le quitó la vida a 3 niñas que estaban en una actividad dedicada a la artista Taylor Swift, se informó que durante el día de hoy, que debido a una amenaza de ataque terrorista contra el concierto de Taylor Swift en Viena, Italia, su actividad se suspendió. Aparentemente las autoridades italianas lograron detener un acto terrorista que iba a ser perpetrado por lo menos por una persona que había sido radicalizada en las redes sociales contra el concierto de Taylor Swift. De lo que se destila del artículo, aparentemente hay más terroristas que pueden estar tramando un ataque similar y por ende suspendieron por completo el concierto de Taylor Swift. Todo esto debe estar amarrado con lo que está pasando en estos momentos en la Franja de Gaza, porque también leí en un artículo por lo menos 2 o 3 oraciones que indicaban que los atletas de Israel en los Juegos Olímpicos estaban recibiendo amenazas de muerte. Estas amenazas de muerte dirigidas hacia los atletas de Israel primordialmente se están efectuando a través de correos electrónicos y por las redes sociales. En Inglaterra, con respecto a estas personas identificadas como de la ultraderecha, o lo que ellos llaman hooligans, que están participando en motines contra los inmigrantes, el nuevo primer ministro del Reino Unido ha prometido actuar sin atrasos, tomando medidas contundentes contra los amotinados. Estamos hablando que las penas contra estas personas que están cometiendo actos violentos contra los inmigrantes se pueden enfrentar a penas de 13 años de cárcel. Una noticia del medio noticioso Reuters sobre esta situación en Inglaterra indica de que se están esparciendo mensajes falsos a través de las redes sociales, identificando de forma errónea al asesino de estas 3 niñas como un inmigrante islámico. Como saben, en Inglaterra ellos mantienen el nombre de los sospechosos, de las personas de interés y de los detenidos en estricto secreto, mientras se completan todas las investigaciones. Supongo que esto lo hacen para proteger a todo aquel detenido o persona de interés que no es culpable del delito del cual se le acusa. Estos grupos extremistas de la derecha en el Reino Unido están amenazando con continuar su campaña contra los inmigrantes, particularmente aquellos que son musulmanes. Tengo que mencionar que el emperador de Marte, el señor Elon Musk, también metió sus narices en la política del Reino Unido, ya que acusó al primer ministro y al gobierno británico de no controlar la migración y mencionó la frase de guerra civil en Inglaterra. Los países africanos de Nigeria, Kenia y otros países asiáticos como Indonesia emitieron una alerta a sus ciudadanos de que no viajen al Reino Unido debido a que la violencia contra los musulmanes y contra inmigrantes está empeorando. También emitieron una alerta a sus ciudadanos que en estos momentos están en el Reino Unido para que tomen todas las precauciones
en esta situación tan delicada que se está desarrollando en ese país. En el programa de Andrew Álvarez de la semana pasada les indiqué a los oyentes que las Cortes de Guantánamo habían llegado a un acuerdo para que la alegadamente maestra del ataque del 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos, llamado Khalid Sheikh Mohammed, y otros 2 prisioneros en Guantánamo, llegaron a un acuerdo con la Corte de esa prisión donde se declaraban culpables de los cargos contra ellos producto del incidente del ataque del 11 de septiembre. Al declararse culpables, se cancela la pena de muerte y tienen que estar en prisión por lo que les queda de vida. Al día siguiente nos enteramos que el secretario de la Defensa de los Estados Unidos canceló ese acuerdo de culpabilidad con la Corte. Y ahora mismo, con respecto a este caso judicial, hay una disputa de cuál es la autoridad del secretario de la Defensa de los Estados Unidos para disolver un acuerdo que ya se había hecho en la Corte. Aparentemente aquí hay una presión política contra la administración del presidente Biden, porque los republicanos criticaron que se llegara a este acuerdo. O sea, que si no hay cadena perpetua, lo que están diciendo es que estos presos deben ser ejecutados. Aquí tenemos que considerar que si son ejecutados, se convierten inmediatamente en mártires, en ejemplos o héroes para la juventud radicalizada. Por otro lado, si son ejecutados, se cancela la posibilidad de que sean parte de un intercambio de prisioneros en un futuro y queden en libertad. En Venezuela, en las protestas realizadas por la oposición de Maduro, se han estado publicando fotografías donde aparecen personas en uniforme militar con las insignias de los mercenarios de Wagner Group. Se indica que los mercenarios de Wagner Group llegaron a Venezuela en el año 2019, pero no se indica si están tomando un papel activo en contra de los manifestantes o si simplemente son consultores. Cuando hablo de un rol activo, me refiero a que estén cometiendo actos violentos, físicos, contra los venezolanos, como por ejemplo, dar macanazos, disparar sus armas de fuego y arrestar a los manifestantes. En Somalia, al menos 37 personas murieron en un ataque de los terroristas de Al-Shabaab en una popular playa de Mogadiscio el viernes pasado por la noche. El ataque fue perpetrado por un atacante suicida y varios pistoleros donde 200 personas resultaron heridas. Este ha sido el ataque más mortífero de este año por parte del grupo vinculado a Al-Qaeda. El lunes de esta semana, cientos de personas se manifestaron para protestar contra la brutalidad terrorista, producto de los ataques del grupo armado Al-Shabaab. Los manifestantes no solo fueron a lamentar la muerte de las 37 personas, sino para exigir medidas urgentes para mejorar la seguridad nacional en el país. Recordemos que estos grupos armados están a veces mejor equipados que las autoridades del país y que usan estimulantes naturales para convertirse en monstruos sangrientos, sin escrúpulos, cuando atacan a la población civil. Y para terminar, quiero mencionar que el multibillonario emperador de Marte, Elon Musk, entabló una demanda contra un grupo de ex anunciantes de la red social Twitter, alegando que de forma ilegal están llevando a cabo un boicot contra su red social X. Esta demanda será muy interesante porque básicamente, según Elon Musk, toda compañía que una vez puso anuncios en Twitter están obligados a continuar poniendo anuncios en su red social X y son responsables de todos los ingresos no generados porque ya no se anuncian y por las pérdidas de la red social X. Supongo que esta demanda plantea de que todo boicot es ilegal en todos los escenarios, o sea, que una vez uno se anuncia, uno es esclavo de la institución donde uno se anunció y tiene que continuar con sus anuncios, aunque no quiera ser patrocinador de esa institución.
Para darle un ejemplo sencillo, yo estaría cometiendo un acto ilegal si hago un llamado y organizo un boicot contra una procesadora de carne porque no quiero que se sigan matando animales. El emperador de Marte se ha pasado demandando a un número de compañías por el mero hecho que no hacen y no se comportan como él desea. También está demandando a los creadores de ChatGPT por estar devengando ingresos de su programación de inteligencia artificial. O sea, que todo el mundo puede generar ingresos de sus programas de inteligencia artificial, pero ChatGPT no puede. Yo entiendo que una demanda solamente se justifica si hay una obligación contractual. O sea, que una compañía se haya comprometido en anunciarse por un periodo, por ejemplo, de 10 años, y a los 5 años, sin una justificación válida, haya suspendido sus anuncios. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.